Soy su amigo Rey y me da gusto nuevamente verles. Vamos a tomar la cámara y vamos nuevamente a estar acá con ustedes en esta hermosa mañana junto a esta playa. Nuevamente les damos la bienvenida a este tiempo devocional que hemos tenido por largo tiempo, pero a veces hemos tenido algunas dificultades para continuar transmitiendo y entonces no hemos podido, pero bueno, en esta mañana estamos acá nuevamente. Ya les dije a los que nos acostumbran a seguir en esta transmisión que si están por acá sobre esta hora se den una vuelta y es posible que aparezcamos sobre las 7:30 aproximadamente. En el caso de hoy hemos estado aquí desde bien temprano y como hacía tiempo que ya no transmitíamos, tuvimos algunas dificultades para nuevamente conectarnos, especialmente hoy que estoy utilizando la cámara para poder utilizar el teléfono y poder leer la Biblia y poder compartir un tiempo de enseñanzas bíblicas, de conversar con ustedes en vivo. Sé que la mayoría nos ven habitualmente a través de los videos que subimos, los mini documentales sobre los lugares bíblicos y muchos de hecho se han añadido a este canal en los últimos días después de ese video que subimos donde estuvimos en la zona donde descansó el arca de Noé después de aquel gran diluvio. Y sé que muchos se han suscrito. Gracias por los nuevos amigos, los nuevos suscriptores que han llegado a este canal. Y bueno, ya de paso les estoy avisando a ustedes que son nuevos acá que nosotros tenemos habitualmente, el primero lo teníamos de lunes a viernes ahí regularmente, pero hemos tenido algunas dificultades, como les decía, valga la redundancia, y no hemos podido estar, pero de vez en cuando nos damos una vueltecita por acá sobre esta hora a la orilla de este hermoso mar y venimos a orar, a clamar a Dios por diferentes necesidades y también meditar en su palabra. Y como pueden ver en el título de esta transmisión, se llama Devocional tras la ruta de Pablo, apóstol de los gentiles, porque el principal video o la principal serie que estamos subiendo en este momento en nuestro canal es la serie tras la ruta de Pablo, apóstol de gentiles, y hemos estado subiendo varios videos. Primeramente se nos hizo posible dar el recorrido del segundo viaje misionero de Pablo y tenemos casi cubrimos todos los lugares del segundo viaje, pero ahora estamos subiendo el primer viaje y vamos a concluir con el tercero, y finalmente también terminamos de grabar los últimos lugares donde Pablo estuvo en ese cuarto viaje misionero, que aunque realmente oficialmente no se puede decir que es un viaje misionero, pero fue su camino a Roma
que también al final se convirtió en un viaje misionero, y por eso algunos le llaman el cuarto viaje misionero de Pablo, ya que, déjenme apagar esto acá, porque les había puesto la musiquita para orar, pero bueno, enseguida la volvemos a poner para que sirva ahí de fondo. Entonces les decía, el cuarto viaje misionero de Pablo, muchos lo consideran así, ya que aunque fue su camino a la prisión en Roma, Dios lo usó de una forma poderosa y sucedieron eventos extraordinarios en ese viaje. Así que en esta mañana vamos a caminar un rato por acá, por la orilla de la playa. Yo estoy tratando de buscar desde bien temprano un lugar lo más tranquilo posible. Quiero sentarme en un rato, leer sus comentarios. Muchos me han escrito muchas preguntas, muchos comentarios a favor, en contra de los últimos videos que estuvimos subiendo. Y quiero hablar un poquito en esta mañana sobre eso, después que oremos y después que compartamos una reflexión en la palabra de Dios relacionada precisamente con esto de la ruta de Pablo. Hicimos como una pausa dentro de la serie que veníamos subiendo los videos del primer viaje. Nos quedamos en el último video de Antioquía de Pisidia, y entonces hicimos un paréntesis y comenzamos a subir los videos cuando visitamos la zona de la Arará, y bueno, fue, creo, para bien, porque muchos, muy viral en las redes, se han acercado al canal a través de este video y han visto que no solamente ese tema es el que tratamos, sino específicamente ahora estamos siguiendo la ruta de Pablo, de la cual muy poco se conoce y casi no hay material en internet, y bueno, esperamos con la ayuda de Dios poder ser un instrumento de Dios a través del cual usted pueda más de cerca los lugares que menciona el libro de los Hechos, que tuvieron que ver con este recorrido del apóstol en sus 3 viajes misioneros, y bueno, si lo quiere incluir, el cuarto camino a Roma. Así que voy a caminar aquí mientras les muestro la orilla de esta playa y de estos manglares acá, y voy a estar buscando un lugar para sentarme y poder compartir con ustedes, leer sus comentarios. Estoy seguro que ya hay muchos de los que nos acompañan a menudo que nos están enviando sus comentarios. Si no lo ha hecho, le animo a hacerlo. Déjenos allí su opinión, lo que cree, si tiene algún motivo de oración, si tiene alguna pregunta. Aprovechemos este tiempo que es en vivo y en directo. No es lo mismo los videos cuando los subimos ya transmitidos, editados, que ahora nos estamos conectando en vivo y en directo. Es una oportunidad para poder compartir con ustedes más de cerca. Así que espero que, si Dios lo permite y ustedes tienen el tiempo suficiente, se queden por acá con nosotros un rato más. Como pueden ver, estoy transmitiendo en formato horizontal y vertical al mismo tiempo en el día de hoy. Y esto hace que, es decir, muchos más puedan ser avisados, o YouTube les avise acerca de esta transmisión. Voy a tratar de buscar aquí un momentico antes de empezar a orar por los motivos de oración. Uno de las cargas grandes que tengo en este tiempo, déjenme disculpen que estoy un poco distraído porque yo estaba aquí primero, ya lo tenía todo acomodado, y de momento llegó un hombre en una camioneta que está por allá y empezó a preparar las condiciones para ir hacia navegar en un kayak. Y bueno, ya me tuve que ir de aquí para allá, pero este es mi lugar de siempre, y normalmente siempre está bien tranquilo, casi nunca hay nadie aquí interrumpiéndonos, pero hoy sucedió así. Y déjenme ver, estoy tratando de buscar la cámara, ponerla en una posición de lo mejor posible. Vamos a buscar ahora el teléfono y voy a ver, porque aquí en el teléfono tengo los mensajes de ustedes y puedo tener una referencia de lo que está sucediendo, de lo que están viendo en este momento en vivo. Sé que como ya hace tiempo que nosotros no nos acercamos a este tiempo devocional, muchos se han distraído y muchos ya no están. De hecho, muchos nos esperaban a las 7:30 y no pudimos estar a las 7:30, pero al menos, aunque sea un poco tarde, pero estamos aquí, y Dios sabe todas las cosas. Yo sé que la mayoría de los que nos ven a través de este canal nos ven desde Centroamérica, desde Latinoamérica, y allá amanece un poco más tarde que desde aquí, desde el horario oeste de los Estados Unidos, desde donde estamos transmitiendo. Y eso así da más posibilidades a que algunos de los que tienen la costumbre de temprano entrar en YouTube y ver lo que está pasando por acá puedan acercarse y puedan tener este tiempo
de conversación y de comunión con nosotros. Así que bueno, voy a estar aquí al tanto, voy a tratar, a diferencia de cuando transmito directo por el teléfono, no puedo ver muchas veces como que hay un atraso en los comentarios que ustedes me envían. Cuando transmito directamente con el teléfono todo funciona mucho mejor y de hecho hasta YouTube lo transmite más fácil. Yo no sé si inclusive me están escuchando bien porque no estoy usando los micrófonos, como les dije. Llevábamos muchos días, muchas semanas sin estar acá. Habíamos dicho volvemos y al final no volvemos nada y no quiero prometer porque escrito está en la palabra, es mejor que no prometas sino que prometas es decir, que prometas y no cumplas y mejor que no prometas. Así que no queremos prometer, pero sí, como siempre les decimos, si están por acá sobre esta hora y se dan una vuelta por aquí, es muy posible que nos encuentren y podamos tener un tiempo de conversación, de oración y de reflexión en la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar reflexionando en un pasaje bien interesante que fue precisamente la conversión del apóstol Pablo. En días anteriores, cuando estuvimos transmitiendo, comenzamos a estudiar todo el libro de los Hechos, todos los eventos que tuvieron que ver con la historia del comienzo de la iglesia primitiva hasta que llegó el momento de la conversión de Pablo. Hace una semana aproximadamente fue que tuvimos de momento pasó un dron por ahí, alguien estaba hablando un dron. Dije, hey, ese ruido. Pero bueno, les decía, disculpen, hay veces aquí esto es una bendición estar acá a la orilla del mar, pero al mismo tiempo muchas veces me distraigo mucho porque de momento entran carros, un dron y demás y eso me distrae, pero vamos a tratar de compartir y estar un rato con ustedes, especialmente con aquellos que acostumbran a vernos. Si está oyendo bien, yo apreciaría que los que están conectados nos los dejaran saber y así yo puedo saber si se está escuchando bien. Sé que esta cámara tiene un buen micrófono y tiene una buena recepción, y aunque no estoy usando los micrófonos inalámbricos porque no tenían carga cuando fui a comenzar la transmisión, como les dije, ya hace días que no estábamos acá y entonces todo se dificulta. Pero bueno, espero que puedan estarlo viendo bien. Inclusive, miren, ahora mismo yo estoy el teléfono por la transmisión que está en vivo y veo que hay 3 personas conectadas. Gracias por esas personas que están conectadas, pero por otra parte, en la otra aplicación donde yo normalmente reviso, no aparecen que hay 3 conectadas, sino que es una sola persona conectada y no veo inclusive los comentarios. Pero bueno, déjenme chequear un momentico. Discúlpenme, estoy dando tiempo aquí y estoy chequeando para saber que todo está bien antes de oficialmente comenzar, y así damos tiempo a que muchas más personas se conecten. Ahora sí, ya por acá puedo ver los comentarios. Alguien me escribe, la hermana Elena me dice: Dios le bendiga, hermano Rey, buenos días, excelente los videos que ha publicado, incluyendo los del Arca de Noé. Le pido oración por mi salud física. Gracias a Dios por siempre. Amén. Gracias, muchas gracias, hermana Elena. Y sepa que uno de los propósitos fundamentales que tenemos al estar acá en esta mañana precisamente tiene que ver con el horario. Hace unas semanas atrás, una de las dificultades que tuve para poder estar transmitiendo fue que estuve algo enfermo y una enfermedad que no lucía bien y estuve hasta muy preocupado, pero estuve viniendo, que no estuve transmitiendo en vivo porque no lo sentía. Usted sabe, hay tiempos y hay momentos en la vida donde uno tiene que estar en público y hay momentos donde uno tiene que estar en privado con el Señor, y estuve pasando unos tiempos maravillosos con Dios mientras estaba preocupado producto de una enfermedad que tenía, y fue un tiempo donde sentí una carga muy especial por aquellos que están enfermos, porque óigame, usted en este mundo le puede faltar cualquier cosa, le puede faltar dinero, le puede faltar éxito, le puede faltar cualquier cosa, pero cuando le falta la salud es terrible, se siente tiene sabor, con muy bien que usted le vaya en la vida, si está con problemas de salud es terrible, y me encanta. Y encontramos dentro del ministerio de Jesús que una parte fundamental de su ministerio, y no solamente con el comienzo del Evangelio en el libro de los Hechos, el evangelismo y la proclamación de la palabra de Dios está fuertemente ligada con el poder de Dios para sanar a los enfermos. Y de hecho esto es una de las señales. Yo sé que en la iglesia moderna
Es muy común ver muchas estrategias de mercadeo, muchos sistemas que cada día como la iglesia se moderniza más y más. Y yo no estoy en contra de poder usar las herramientas que podemos tener humanas para poder alcanzar a los perdidos, pero todas las cosas, una herramienta gloriosa que es la herramienta del poder de Dios para era la herramienta principal que era como por los apóstoles para atraer a las multitudes y luego, de hecho, muy vinculada con la obra de Cristo de redención en la cruz, está estrechamente vinculada la obra de sanidad. La Biblia dice que Jesucristo llevó en la cruz nuestras enfermedades. Eso lo dice en el capítulo 53, que proféticamente Isaías lo ve 500 años antes de que ocurriera. Herido fue por nuestras rebeliones, refiriéndose al Mesías, refiriéndose a Jesús que vendría a morir en la cruz. Y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y aunque principalmente el centro de este mensaje tiene que ver con la redención del alma y con la sanidad espiritual, que es la más importante, porque de nada, inclusive aún siendo la salud bien importante y lo más importante en esta vida y en este mundo, aún si usted tiene salud física pero está enfermo espiritualmente, de nada le sirve, porque Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y lo más importante es la salud espiritual, y por eso en la cruz Jesús lo primero que obtuvo fue nuestra salud espiritual, la salvación eterna de nuestra alma. Pero juntamente con eso, muy ligada a eso, y nos lo confirma el Nuevo Testamento, nos lo confirma, de hecho los evangelistas cuando hablan de que Jesús estaba sanando a muchos enfermos, especialmente el Evangelio de Mateo, que es el que mayormente se encarga de mostrarnos a Jesús como el cumplimiento de todas esas profecías del Antiguo Testamento y de los profetas, nos dice, esto pasó, por ejemplo, sanó un enfermo Jesús, dice Mateo, esto sucedió para que se cumpliese la palabra, que él mismo llevó nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias. Es decir, que muy entrelazado con el mensaje de salvación, con el mensaje salvífico de Cristo, está la sanidad del cuerpo. Y por eso tenemos que hacer énfasis en eso a la hora de predicar la palabra de Dios, en el orar por los enfermos. Y en esta mañana vamos a estudiar la palabra, pero vamos a orar también por aquellos que están enfermos, por aquellos que tienen ese peso, ese azote de la enfermedad, que es algo terrible. Y vamos en esta mañana a derramar nuestro corazón delante de Dios. De hecho, una de las experiencias muy lindas que tuve con Dios, y si vio el video anterior a donde lo dejamos subido allí, la última transmisión que tuvimos, les hablamos de que al acercarnos a esta playa, a mí me recuerda mucho cuando estuve junto al mar de Galilea, y me viene a la mente cómo el Señor caminaba junto al mar de Galilea y multitudes de enfermos venían a Él, y no solamente les hablaba la palabra, no solamente los alimentaba a través de la multiplicación de los panes y los peces, sino que obraba milagrosamente sanidad en sus cuerpos. Y estoy seguro que en esta mañana, si tú me acompañas a este tiempo de oración, o si no me acompañas también, donde quiera que estés, lo importante es que acompañes a Jesús, que te acerques a Él, como se acercaban aquellos enfermos, y confíes, porque de su boca en esta mañana puede salir la palabra que tú estás necesitando para que esa enfermedad de tu cuerpo desaparezca completamente. Y estamos confiados en Dios que así va a ocurrir, que así va a pasar. Así que bueno, óigame, siempre cuando uno se propone compartir la palabra de Dios hay distracciones. Ahora el dron ese se antojó de alguien de volar el dron por encima de mi cabeza. Pues bueno, voy a chequear un momentico aquí cómo está la transmisión, si hay algún otro comentario, y ver, asegurarme de que todo está saliendo bien para entonces comenzar en esta mañana a orar. Denme un minutico nada más y enseguida volvemos. Vamos a empezar a orar, pero tengo que chequearlo como estoy utilizando la cámara, el teléfono, tengo que chequear cómo está funcionando todo, poniendo un video en YouTube, en otro canal, y viendo cómo está saliendo. Déjenme un minutico, a lo mejor escuchen eco. Perfecto. Ahora sí estoy viendo que se está viendo bien, que todo está funcionando bien. Así que bueno, los poquitos que están acá conmigo en esta mañana acompañándome, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. La Biblia dice que si 2 se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, el Padre le contestará
¿Y qué dice también Jesús? Dice, donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy. Y ese es el propósito de esta mañana, ponernos de acuerdo y orar, clamar a Dios, orar por la enfermedad de esa persona que necesita un toque de Dios, un milagro en esta mañana. Y luego entonces vamos a volver acá, nos vamos a sentar aquí de nuevo a orar, a meditar en el pasaje de la palabra de Dios para este día. Así que bueno, tomo la cámara, nos ponemos de pie, comienzo a caminar, les muestro la belleza de la creación, las gaviotas volando, los peces aquí están saltando a la orilla del mar. Y mientras tanto, mientras les muestro la creación de Dios, que nos habla de una forma visible, su creación, de las cosas invisibles de Él, de su eterno poder y deidad, y vamos a empezar a orar. Así que acompáñenme en esta mañana, comenzando este día, poniendo nuestras vidas delante del Señor. Voy a poner un poco de música para pedirle a Dios que nos ayude la música esta nos ayuda a concentrarnos, a meditar, a profundizar a la hora de orar. Vamos a entrar en la presencia de Dios en esta mañana. Y así damos tiempo a que YouTube le avise a otras personas que puedan estar dándose una vuelta hoy por YouTube a esta hora, depende de donde usted viva, sea muy temprano en la mañana o ya el día avanzado. Pero este es un tiempo especial, devocional, de comunión con Dios, de comunión con su palabra, de comunión con su espíritu, a través de la oración, a través de la meditación y la reflexión en su palabra. Señor, gracias te damos por este día, gracias por esta mañana, gracias porque tú nos regalas este amanecer. Gracias porque podemos venir a la orilla de este mar, como mismo venían tus discípulos, que eran pescadores de hombres, y se acercaron a ti y tú te acercabas a ellos, Señor. Tú te acercaste, tú tomaste la iniciativa y viniste a ellos y les dijiste, yo les haré pescadores de hombres. Le pediste a Pedro poder entrar en su barca para que desde allí la multitud fuese bendecida por tu palabra. En esta mañana presentamos y traemos nuestras barcas delante de ti, quizás rotas, quizás fracasadas, como la de los discípulos, porque habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Señor, traemos a ti nuestros fracasos, traemos a ti nuestras derrotas en la vida, traemos a ti nuestras enfermedades, como aquellos que traían junto al mar, esas enfermedades de todo tipo, mancos, cojos, personas con cáncer, personas con diabetes, personas con problemas en los huesos, personas inválidas, personas que le faltaban miembros de sus cuerpos. Todos venían a ti y escrito está en tu palabra que tú los sanabas a todos. Por eso en esta mañana, Señor, nosotros nos acercamos a ti, creyendo que en esta mañana también tú sigues siendo el mismo Jesús. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú resucitaste de los muertos y te les apareciste a los discípulos justo junto al mar de Galilea nuevamente, pero ya resucitado, ya victorioso sobre la muerte, sobre el diablo, sobre la enfermedad completamente, sobre la eternidad. Oh, tú te levantaste victorioso. Y en esta mañana venimos a ti confiando en esa victoria. Padre, nos humillamos ante ti, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras faltas. Oramos que tu sangre preciosa nos pueda limpiar, nos pueda purificar, que puedas borrar todos nuestros pecados, que puedas borrar todas nuestras iniquidades, y que en esta mañana tú limpies nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestra fe, fortalécenos espiritualmente en esta mañana, que hoy nuestra vida espiritual pueda alcanzar un nuevo nivel, un nuevo peldaño, un nuevo escalón en nuestra vida de fe. Ayúdanos porque es difícil, cada día el diablo nos tienta, cada día la carne nos seduce para que no hagamos tu voluntad, para que no nos sometamos a ti, pero en esta mañana venimos a doblegar nuestro yo, a doblegar nuestra voluntad a fin de vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos que bendigas este día, que mira todos los planes que tenemos para él, las cosas que vamos a realizar, tanto en el hogar como en el trabajo, como en los estudios. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos no solamente nuestra vida, sino nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestros hijos también en tus manos en este día, confiando de que tú tienes planes con ellos. Y tu palabra
Señor, nos enseña, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en esta mañana oramos por nuestra casa, por nuestras familias. Oro por todas las familias aquí, Señor, representadas en estos hermanos y amigos que nos acompañan en esta mañana, en este tiempo de oración. Señor, la familia es atacada por Satanás, con guerras, con pleitos, con conflictos terribles. Pero en esta mañana oramos para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, pueda estar llegando a cada hogar en este día de hoy. Señor, todo hogar que necesite paz en esta mañana, porque esté en tormentos, yo clamo en esta hora para que tú seas propicio a cada necesidad. Y clamamos a ti para que tú, oh Dios, hagas milagros. En esta mañana oramos por los enfermos, Padre. Escrito está en tu palabra. Nuevamente lo confesamos, que llevaste nuestras enfermedades en la cruz y que por tu llaga fuimos curados. Y en esta mañana te ruego, Dios, como aquel centurión que vino a ti, te dijo, da la palabra, Señor, di la palabra solamente y tu criado sanará. Así, Señor, en esta hora. Así, Señor, en esta hora yo te pido, da la palabra sobre esos cuerpos enfermos que en esta mañana están aquí escuchando esta oración, que están escuchando y están conectados ahora en esta hora de la mañana. Señor, en esta transmisión, oro, Padre, para que tú des la palabra y en el nombre de Jesús el cáncer desaparezca. En el nombre de Jesús el tumor comienza a reducirse. En el nombre de Jesús se vaya el asma. En el nombre de Jesús se va la artritis. En el nombre de Jesús se va la artrosis. En el nombre de Jesús se va ahora mismo todo problema en los huesos. En el nombre de Jesús se enderezan los huesos. Juanetes, espolones son sanados en el nombre de Jesús. El poder de Dios en esta mañana fluye a través de la oración. Señor, te pedimos, engrandece, renueva nuestros días como al principio y vuélvenos al primer amor. Señor, que las almas se salven y los enfermos se sanen. Y el fuego de tu espíritu, como dice ese antiguo coro, nos llene hoy. Llena en esta mañana todo corazón vacío, triste, apocado. En esta mañana, que el gozo tuyo sea nuestra fortaleza para vivir en este día enfrentando cualquier dificultad. Oramos por aquellos que están pasando por pruebas, por aquellos que están pasando por aflicciones. En este día oramos para que tú les visites, tú les des luz y paz en medio del dolor. Oramos por las naciones, oramos por los gobernantes de la tierra para que podamos vivir quietos y reposadamente. Oramos por los enfermos desahuciados, por los que están en prisiones en este mundo, por los que están cautivos física y espiritualmente. Clamamos a ti para que seas propicio a la necesidad de cada uno de ellos. A ti, Señor, en este día nos encomendamos y te damos gracias porque podemos venir a ti y estar hoy, en este día que nos regalas, ponernos nuestro hoy y nuestro futuro en tus manos, porque en tus manos estamos seguros, oh Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en este tiempo de oración que tenemos acá, devocional. En este momento nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a apagar la música a aquellos que nos acompañan por primera vez en este devocional. Regularmente este devocional lo tenemos sobre las 7:30 de la mañana, es como acostumbramos a tenerlo. Estoy colocando la cámara acá nuevamente, pero recuerden, si nos movemos, el vuelo tengo que ajustarlo porque se me están cayendo. Y bueno, hoy quisimos estar a las 7:30 y tuvimos dificultades, como hacía tiempo ya no estábamos conectando la cámara y demás, y nos dio problemas. Pero si Dios lo permite, voy a hacer todo lo posible, no se los puedo prometer, pero voy a hacer todo lo posible por estar acá de nuevo el lunes sobre las 7:30 de la mañana. Y así que bueno, si está por acá a esa hora, se da una vuelta por aquí y nos va a ver y va a poder compartir con nosotros. Déjenme ver acá cómo se está oyendo la transmisión, cómo se está viendo, a ver si todo está saliendo bien, para enseguida, inmediatamente, entrar en la palabra de Dios en esta mañana. Y voy a estar invitándole ya de antemano que busque en su Biblia, si es que tiene Biblia ahí a la mano, si no simplemente escucha. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Biblia, al capítulo 9 del libro de los Hechos, para leer o releer, porque en la última transmisión estuvimos ya leyendo y meditando los primeros versículos, pero quiero hoy hacer un pequeño repaso, ponernos al día y luego avanzar en los versículos que nos quedaron pendientes para poder analizarlos, poder compartirlo con ustedes, sacar las enseñanzas, las ideas centrales de ese capítulo, de esa historia de la conversión de Pablo. Y si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, pues déjenoslo saber, se lo pido encarecidamente. Así que bueno, déjenme revisar. La última transmisión estuvimos ya. Perfecto, yo creo que se está viendo bien y se está escuchando bien. No sé si me dejan, si pueden, en los comentarios después, cualquier duda, cualquier
preocupación que ustedes tengan y voy a estar al tanto de los comentarios. Pero bueno, voy a ir al libro de los Hechos en esta mañana para leer este pasaje de la conversión de Saulo, que luego se convierte en el apóstol Pablo. Y si Dios lo permite, este fin de semana vamos a estar subiendo un nuevo video ya, comenzando nuevamente a seguir la ruta de Pablo. Como les dije, lo de los videos del arca fueron una pausa, nada más que hicimos, un paréntesis, pero lo que estamos ahora subiendo, lo que estamos estudiando, un tema que se desconoce mucho en la Iglesia de Cristo en este tiempo, es el recorrido de Pablo y todos los eventos que sucedieron allí y los lugares donde él estuvo y el significado que tienen cada uno de estos lugares. De hecho, ahora cuando estemos analizando este texto, van a ver cómo la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, de 2 o 3 palabras nada más que te da de la descripción de ciertos lugares, ya de ahí hay una riqueza, es como una fuente inagotable, que siempre hay una enseñanza nueva, siempre hay un mensaje nuevo que sacar. Y ese es el propósito. Antes de entrarle al texto, déjenme decirles algo. No quiero ser redundante, ni quiero caerle mal, ni impacientarlos, pero déjenme decirles algo muy importante, porque sé que algunos llegan acá a esta transmisión y son nuevos en el canal, se acercaron por los últimos videos que fueron bien populares que subimos y no tienen idea de cuál es el propósito de este canal. Muchos inclusive habían comentarios que nos han puesto, personas que tristemente son inconversas, personas que tienen el corazón muy duro, muy cerrado para Dios, nos comentaron y nos dijeron, yo comencé a ver el video porque me pareció interesante por el lugar, por las imágenes que mostraste, pero cuando empecé a escucharte hablar de Dios, a escucharte predicar, dije, ¿qué cosa es esto? Esto es alguien me dijo, esto es un documental arqueológico o un intento de evangelizar. Le dije, no, mire, las dos, porque este canal, aunque tratamos temas interesantes, pero nuestro principal propósito es llevar el mensaje del evangelio, llevar la palabra de Dios, y de hecho no tiene ningún tipo de sentido. Y yo sé que hay mucha gente, tristemente, que piensan así, que les gustan las cosas de Dios, les gustan las historias bíblicas, pero no quieren al Dios de la Biblia, no quieren al Dios de las historias. Entonces yo, de hecho, les decía en un comentario a una persona, decía, de verdad que no le entiendo cómo usted se acercó al video interesado por la historia de Noé, y cuando empezamos a hablar de la enseñanza y el mensaje que hay detrás de esta historia, se escandaliza y se enoja. Muy enojadas muchas personas nos comentaron. Usted puede luego ahí ver en los comentarios gente bien enojada, que se ponían muy bravos, decían, le doy un dislike al video porque empezaste a hablar de Dios y del mensaje de salvación y de arrepentimiento y todas esas cosas. Es que de eso se trata la historia. La historia de Noé se trata de el amor de Dios teniendo paciencia con una humanidad que merecía ser destruida completamente, porque Dios nos creó a su imagen, y ya al principio nos rebelamos. Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron su palabra. Dios tiene misericordia de ellos, los expulsa del huerto del Edén, les permite que se multipliquen, que se hagan multitudes, y esas multitudes, esos descendientes de Adán y Eva, que fueron los primeros pecadores y los que en ellos se representó y cayó el mundo entero en pecado, luego se convirtieron en muy rebeldes contra Dios, al punto que Dios dijo, y lo dice Génesis, me arrepiento de haberlos creado. Y aún así, en medio del enojo de Dios, porque es algo un tema del cual muy poco se habla hoy en día en muchos púlpitos de fe, casi hoy en día mayormente la gente buscando alegrar el oído y buscando likes, vistas y buscando multitudes en sus templos, lo que predican es un mensaje suave, un mensaje atractivo, un mensaje que solo hable del amor de Dios. Pero la Biblia está llena, de hecho, podría casi decir, si usted lee los profetas, oiga, me da miedo, porque la mayoría de los profetas, y usted diría, esta gente eran, como dicen los argentinos, son de mala onda, porque esa gente lo único que hacen es decir cosas malas. De hecho, a uno de los profetas, Micaías, si mal no recuerdo, el rey Acab, en una ocasión que necesitaba que Dios le hablara y le dijera si iba a lograr una victoria, en la cual él se había puesto de acuerdo con el rey Josías, si mal no recuerdo la historia, y él busca varios profetas, y los profetas oficiales del reino le decían, sí, ve a la guerra, que todo va a ir bien. Y el profeta Josías, el rey de Josías le dice, vamos a consultar a otro profeta que hay por aquí, que no es parte del elenco de los profetas del reino. Y cuando buscan a Micaías, le preguntan, y dice el rey acá, antes de buscarlo, no quiero preguntarle a él porque él siempre me profetiza lo negativo. Y si usted se fija en las profecías de la Biblia, en las profecías del Antiguo Testamento, pareciera que los profetas siempre están enojados, siempre lo único que hablan es de condenación, lo único que hablan es de pecado,
Y no es porque los profetas sean de mala onda, no es porque los profetas sean malos, ni sean gente que lo único que mira son las partes negativas, sino que el pueblo está tan perverso, tan entregado al pecado, que lo único que puede hacer el profeta es hablar de la necesidad del arrepentimiento y de la necesidad de que se vuelvan a Dios. Y entonces, volviendo a Noé, disculpen, no es el tema de hoy, pero quiero más o menos introducirme a esto y explicar y aclarar un poco para los que son nuevos en esta transmisión. Usted no puede ver la historia de Noé fuera del mensaje de una generación perversa, corrompida, a la cual Dios está a punto de destruir, pero Dios mira a un hombre y que era Noé, que fue justo en todas sus generaciones. Y luego sabemos en el Nuevo Testamento que la gracia de Dios estaba activa desde el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo estaba obrando desde el Antiguo Testamento, y sabemos que esa justicia en Noé no era una justicia que nacía de él mismo, sino que era la justicia de Dios en él, que era parte del trato de Dios en su vida, que era parte de que su corazón había sido un terreno fértil en el cual la palabra de Dios, el temor de Dios había caído y había producido fruto en su vida. Y por eso Dios decide salvar a Noé y a su familia y a todo aquel que quisiera entrar al arca. Y entonces solamente al final nadie escuchó a Noé, solamente Noé, su familia, sus 3 hijos, con las esposas de sus hijos y la esposa de Noé, fueron salvos de aquel gran diluvio, de aquel gran juicio que vino sobre la tierra. Y bueno, el Nuevo Testamento, no podemos hablar de la historia de Noé sin conectarlo con el Nuevo Testamento, porque Jesús, el mismo maestro, nos dijo, será mi venida, mi regreso será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Que había un arca con las puertas abiertas, había una generación que estaba a punto de ser destruida, y había un mensaje de salvación, un mensaje que era: arrepiéntanse, entren en el arca, conviértanse a Dios y van a ser salvos ustedes y los animales. Lo deducimos no lo dice exactamente así el libro de Génesis, pero lo deducimos por lo que luego nos encontramos en el Nuevo Testamento, que nos dice que Noé era pregonero de justicia. Y sabemos por el contexto de toda la Biblia qué cosa es pregonar la justicia, pregonar el arrepentimiento, pregonar el volverse a Dios. Como decía el profeta Ezequiel: deje el impío su camino. Ese es Isaías, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y como decía también Ezequiel, ahora sí, Ezequiel decía: si el impío se apartare de su impiedad e hiciere justicia, no le será tenida en cuenta ninguna de las injusticias que hizo, sino que por su justicia vivirá. Y de eso se trata el mensaje. Así que de verdad, lamento. Yo quisiera poder ser un poco más popular en las redes, poder llegar a más gente, poner contento a todo el mundo, pero no es mi misión. Y nosotros simplemente queremos ser heraldos de Dios, queremos ser instrumentos en su mano y queremos ser fiel a su palabra. Y su palabra, Jesús les hablaba a multitudes, pero hubo ocasiones en las cuales las multitudes le dejaron y se fueron. Y Jesús les dijo a los discípulos: ¿ustedes quieren irse también por esta palabra que yo estoy hablando dura? Y entonces fue cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, irnos, no, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Hay cosas que verdaderamente en Dios, en su palabra, no entendemos, y no la vamos a entender hasta el día que estemos en su presencia. De hecho, Pablo dice: ahora vemos por espejo oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y llegará ese momento donde podamos entender muchas cosas, tanto en la Biblia como en esta vida, que suceden, que muchas veces no tienen lógica, no tienen sentido, y uno hasta piensa: ¿y por qué Dios permite esto? Pero es parte de un propósito más grande que no tenemos necesariamente por qué entenderlo. Como mismo nuestros hijos pequeños, o a menos mis hijos cuando eran pequeños, no sé si usted tiene hijos pequeños, no entienden todas las decisiones que usted toma, pero sin embargo usted es el adulto y tiene que tomarlas, aunque ellos no lo entiendan, por su bien. Y asimismo entendemos que el Dios que creó este cielo hermoso, este mar, toda esta creación, sabe hacer las cosas y las sabe hacer muy bien, a pesar de que nosotros no la entendemos, y lo único que nosotros necesitamos es ponernos en sus manos y descansar en Él, sabiendo que Él tiene el plan correcto y que nos va a llevar tarde o temprano a puerto seguro. Amén. Gloria a Dios. Estoy predicando. A los que no les gusta que yo predique, pues aquí estoy predicando. Porque no puedo hacer otra cosa que no puedo dejar de hacer lo que he visto y oído, no puedo dejar de comunicarlo, como decía el apóstol Pablo. Pero bueno, gracias por los que están aquí. Déjenme ver si están acá todavía, si no se han ido, porque he hablado mucho en esta mañana. Vamos a ver cuántos hay por acá. Vamos a ver cuántos hay por acá que permanecen todavía. Me he demorado hoy bastante para comenzar esta transmisión y para comenzar este estudio. Hemos tenido bastante tiempo de oración, pero es que como ya hacía tanto tiempo que no estábamos,
Es decir, tengo mucho deseo de hablar de hoy. La hermana Elena nuevamente me dice, amén, gloria a Dios, gracias por las oraciones hechas con fe en la presencia de Dios. Amén, gracias, muchas gracias, hermana, por su comentario, lo aprecio mucho, y gracias por los poquitos que están ahí, pero que son, es decir, que nos están acompañando, y eso lo aprecio mucho. Esto no es para tener muchas vistas ni nada, si vienen muchas más personas y se unen a esta transmisión, amén, pero 2 o 3 que estemos acá conectados, hablando la palabra, edificándonos en la fe en esta mañana, al comenzar este día, es muy bueno. Así que bueno, ya, no les demoro más, vamos a ir para allá porque ustedes, estoy seguro, tienen cosas que hacer, y yo también, y no quiero demorarme más. Vamos al texto bíblico. Vamos a hacer algo que habíamos hecho últimamente, y era dejar que el texto bíblico, es decir, o escucharlo por la aplicación que nos lee el texto bíblico. Ok, vamos a escucharlo, y así descansan un poquito de mi voz, y escuchan la voz electrónica de la lectura de este pasaje. Vamos a escucharlo. Capítulo 9. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Okay. Damasco. Hasta ahí. Ok, hasta ahí. Tremendo. Yo no sé si a usted le resulta, es decir, importante esto, pero qué importante es poder escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios directamente, o leer o escuchar el texto bíblico. Hoy en día hay tantas predicaciones, tantas cosas aquí mismo en YouTube, en otros canales, en otras redes sociales, y hay muchos creyentes que les gusta escuchar predicaciones, inclusive escuchar devocionales, y bueno, esto es un devocional, pero aquí lo que vamos a hacer es desmenuzar el texto bíblico, trabajar con el texto bíblico. Yo inclusive he conocido cristianos de muchos años en la fe que por la mañana les gusta leer un librito devocional,
que lee un versículo bíblico y todo lo demás es una historia, que si una persona un día fue un banquito en una playa, que no sé qué, y entonces todo es muy lindo, muy bonito, que Dios va a estar contigo, pero la Biblia no solamente habla de esas cosas así lindas. Tenemos que entrar al texto bíblico, tenemos que dejar que el texto bíblico nos hable, que es la palabra de Dios que no se equivoca. Yo me puedo equivocar al hablarle, yo puedo decirle algo que usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, pero la palabra de Dios no se equivoca. Así cuando escuchamos el texto directo, hay un poder espiritual. Ahí dice el libro de Proverbios dice que la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestro hueso. Así que yo espero que tú, al igual que yo, disfrutes simplemente el hecho de escuchar la palabra poderosa de Dios penetrar por nuestros oídos y dejar que ella esa obra. Ok, entonces bueno, vamos acá, vamos a empezar a desmenuzar el texto. Voy a hacer rápidamente, para los que ya estuvieron acá, no aburrirles. En la última transmisión ya hablamos de esto pero voy a repasarlo por si acaso usted no estaba en la última transmisión. Bueno, dice así que Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas de la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase alguno de estos hombres o mujeres del camino, les trajese presos a Jerusalén. Tenemos que contextualizarnos. Recuerden que los capítulos anteriores, nos había hablado de este personaje, un joven llamado Saulo. Ese nombre viene del hebreo, de la misma raíz del hebreo de Saúl. Es en hebreo, tengo entendido que es el mismo nombre de Saúl, el primer rey de la nación de Israel. Y Saulo era muy celoso. Su nombre quizás tiene algo que ver y está relacionado con su celo por la ley de Dios, por la ley judía, por todo lo que Dios había establecido y había hablado en el Antiguo Testamento. Pero para esa época, en el siglo I, la fe judía había perdido la esencia del espíritu de esa ley, la esencia del espíritu que había estado en la boca de los profetas, reafirmando, y inclusive el mismo Moisés que escribió esa ley, sabiendo de que se habían quedado solamente en la forma de la ley, en la forma de la religión, pero habían perdido la esencia viva de lo que era la fe verdadera, y la fe que era no basada en una religión muerta, vacía por cumplir una ley, sino en una experiencia. De hecho, uno de los profetas del Antiguo Testamento, pues hay personas que piensan que esto es un concepto del Nuevo Testamento, un concepto de los apóstoles, pero no. Ya desde el Espíritu Santo, que fue quien inspiró toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, estaba ya presente desde el Antiguo Testamento diciendo: yo escribiré estas leyes en sus mentes y las escribiré en la tabla de su corazón. Que el propósito de Dios al final no era que estas leyes fueran algo para llevar y recordarse de ellas, como inclusive hasta el día de hoy muchos judíos, no sé si se han fijado, llevan unas cintas que llevan con unos libritos y tratan de llevar la ley con ellos para memorizarla y repetirla, y al igual que los judíos, y bueno, en este caso en el primer siglo era una situación mucho peor desde el punto de vista de la fe, que ellos pensaban que la ley era algo que tenía rigurosamente que ser cumplir, y no es que no le quitemos importancia a la ley de Dios, pero el sentido original de esa ley era que esa ley se metiera en nuestro espíritu, esa ley fuera Dios mismo en nuestro corazón, escribiéndolo en nuestro espíritu y disfrutándonos de una relación con Dios, y no una religión, ni algo formal y algo lleno de tradiciones, de costumbres humanas que muchas veces inclusive se le añadieron, y para el siglo I ya se le habían añadido. Y entonces Pablo, en celosa por guardar, pero no por tener una relación viva de amor y de misericordia con ese Dios que había dado esa ley, que era una ley al final que estaba basada en el amor. El propio Jesús dijo, los 10 mandamientos están resumidos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios y ama a su prójimo, ya cumplió toda la ley, dijo Jesús. Quien ama a Dios no toma el nombre de Dios en vano, como decía los 10 mandamientos, y quien ama a su prójimo no robarás, no matarás, todo eso, quien ama a su prójimo se lo va a hacer. Por eso el fundamento de esa ley era la ley, era el amor de Dios y era el Espíritu de Dios que ponía esa ley en el corazón. Pero Pablo no lo vivía así. Pablo era un hombre de su época, del siglo I, y por eso busca, ve en los discípulos del Señor, ve en aquella nueva fe que se había levantado en Israel, de aquellos que seguían a Jesús, una amenaza. Y por eso él dice, respirando aún amenazas. Me lo imagino, cuando alguien está respirando, como a mí cuando yo leo este texto, la imagen que me viene a la mente es como los toros cuando se ponen así bien salvajes. No sé si ha visto
esas imágenes que salen de las corridas de toros y demás, que los toros se ponen así bien furiosos y empiezan a respirar antes de atacar a su víctima. Así mismo, algo parecido estaba pasando con Pablo. Estaba respirando de enojo fuerte del odio que le tenía a los cristianos, a los discípulos que llamaban cristianos. Eso pasa luego en Antioquía, a los discípulos del Señor. Y entonces por eso busca que el sumo sacerdote le dé carta de autorización para ir a perseguir a los cristianos. Ya no se había conformado con perseguir los de Jerusalén, sino que quería perseguir también a los que estaban en Damasco. Damasco, recuerden, era la capital de Siria, al norte de Israel. Hasta el día de hoy ese país existe, Siria, un país de bastante conflicto. Tengo entendido que ahora es un poquito más tranquilo, pero aún es una de las capitales más antiguas del mundo, que todavía conservan su propio nombre de aquella época, Damasco. Y entonces allí él quiere ir allí. Y miren, se había corrompido la fe en aquel tiempo, que los sacerdotes, ¿cuál era el propósito de los sacerdotes? Estar en el templo haciendo sacrificios, orando por el pueblo, representando a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios. Y miren que se habían metido en cuestiones de políticas y se habían metido en situaciones de que ya los levitas, que eran los que estaban al servicio de los sacerdotes, como Dios lo había establecido en la ley, y que su propósito era cuidar el templo, era servir en el templo. Ya se habían hasta convertido dentro de los levitas como especie de un ejército, hasta de como unos tipos de policías del templo, que se dedicaban inclusive a hacer este tipo de actividades, de ir y llevar gente a meterla presa y todas esas cosas. Y en aquel momento, históricamente hablando, al parecer había cierto acuerdo con el gobierno de Roma, y Roma le permitía llevar a cabo cierta actividad policial, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que era el área religiosa. Y ellos habían caído en este extremo, al punto de estar dispuestos a arrastrar, como decía que hacía Pablo, y a meter en prisiones. Tenían hasta cárcel. De hecho, Jesús, la primera cárcel donde está, antes de estar en la cárcel de Roma, que cuando ya lo juzga Pilato antes de ser crucificado, lo llevan a la cárcel de Roma, muy posiblemente la cárcel de la fortaleza Antonia. Estuvimos allí, tenemos un video donde mostramos ese lugar, y también hay muchos más videos en YouTube que puede usted ver esa cárcel, y también está la cárcel del sumo sacerdote. Es decir, que tenían hasta cárcel, hasta qué punto se había corrompido la fe, hasta qué punto se habían mezclado con otras cosas que no tenían nada que ver con los principios básicos. Y mire, eso no es algo que queda para ese tiempo, no es algo que queda para aquella época. Eso nos habla hoy en día muy claramente. Hoy en día también hay tanta gente de fe mezclándose en política, mezclándose y hablando de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y usted dice, ¿y esta gente cómo van a decir que son predicadores? ¿Cómo van a decir que son pastores? ¿Cómo van a decir que son profetas? Si lo que está en su boca es psicología humana, si lo que está en su boca es política, si lo que está en su boca es otra cosa que no tiene nada que ver con el sentido central y con el propósito central de la palabra de Dios, de lo que encontramos en la Biblia. Y esto era una realidad en los tiempos del apóstol Pablo. Y entonces él va ahí a Damasco buscando apresar a los del camino de Jesús y traerlos de vuelta a Jerusalén, traerlos presos y traerlos de Jerusalén y juzgarlos, quizás con el fin de buscar apedrearlos, no sé, aunque a ellos no les era permitido hacerlo, pero de vez en cuando llevaban a cabo este tipo de ejecuciones, como el caso de Esteban, que lo ejecutaron un poco que con consentimiento oculto de los romanos, porque no lo podían hacer, pero ejecutaron a Esteban. Y quizás ese era el propósito al final. Llevarlos presos no era para que estuvieran presos nada más y dar una lección. En ocasiones sí, pero en ocasiones quizás su fin era llevarlos a la ejecución y ejecutarlos por blasfema, porque ellos creían que los discípulos de Jesús eran blasfemas porque creían que Jesús era Dios. Y eso desde un principio en la historia de la iglesia cristiana. De hecho, uno de los comentarios que muchos me ponían acá en el último video que subimos fue ¿por qué hablas de que Jesús es Dios? Y algunos nos decían, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Decían, miren, esto es un misterio muy grande y es difícil de entender porque nuestra mente humana no nos da la capacidad para entender que dos cosas que son diferentes pueden ser a la misma vez la misma. Asimismo funciona con la divinidad de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios, es el Hijo del hombre, pero al ser el Hijo de Dios es Dios también y goza de la misma sustancia, esencia, poder y eternidad del Padre y también del Espíritu Santo. Y bueno, eso es un tema complicado, no quiero entrar, simplemente hago alusión a eso en el sentido de que
ellos, uno de los motivos por los cuales perseguían a los cristianos es porque los tenían como blasfemias al reconocer que los cristianos desde la iglesia primitiva, ellos habían entendido que Jesucristo era Dios encarnado. Y de hecho una de las frases muy famosas del cristianismo primitivo era: Jesucristo es el Señor. Que eso significaba, el Señor era, de hecho, la palabra en el Antiguo Testamento, cuando se traduce al griego, que a la hora de traducir la palabra, el nombre de Dios, en el hebreo muchas veces le ponían Adonai, mi Señor, para no decir el nombre de Dios. Y a la hora de traducir al griego, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, donde estaba Adonai, le traducían Kyrios, que significa el Señor. Entonces, eso tenía una fuerza, tenía un poder muy grande cuando los cristianos decían Jesucristo es el Señor. Aparte de que estaban diciendo Él es quien gobierna, Él es quien manda, no César, también estaban diciendo en otras palabras Jesucristo es el Señor. Estaban queriendo decir Él es el Kyrio, Él es el Adonai, Él es el mismo Señor del Antiguo Testamento, Él es el que gobierna todo. Y de hecho le ponía un ejemplo a una persona que me escribía sobre esto y le decía: el Antiguo Testamento es claro, y el profeta nos dice, Isaías, dice que Dios dijo: antes de mí no ha sido formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el único, y fuera de mí no hay quien salve. Y podemos ver luego en el Nuevo Testamento que nos dice que Jesucristo es el Salvador, que Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el todopoderoso, nos dice Apocalipsis. Y así muchos más textos que nos dan suficiente evidencia de que Jesucristo es Dios encarnado. Pero bueno, usted lo puede creer, no lo puede creer, no por eso yo me voy a fajar con usted. Aquí no estamos ni nunca estaremos para fajarnos de doctrina, de pensamiento. Muchos se enojan mucho, así como Pablo. Yo lo siento, casi que me pueden respirar encima del enojo cuando no comparten la misma opinión mía. Pero sepa que en este canal no estamos acá para debatir. Ya bastantes canales que verdaderamente aborrezco con todas mis fuerzas hay en este internet, hay en este YouTube, que se dedican a eso, que no saben que luego de hacer un bien al evangelio, lo que le están haciendo mucho daño al evangelio, trayendo los pleitos doctrinales de siglos que hemos tenido en la iglesia y en aquellos que creemos en Dios y que tenemos fe, traerlos al público. De hecho, el propio Pablo dice: si tienen conflicto entre ustedes, llévenlo dentro de la congregación, pero no lo lleven ante el público. Y hay tanta gente aquí. Y yo sé que hay que combatir muchas veces la falsa doctrina, pero la mejor manera de combatir la falsa doctrina no es ofendiendo a las personas que no creen o que no se comportan como usted quiere, es enseñando la palabra de Dios, es transmitiendo la palabra de Dios, es hablando la palabra de Dios como es. Y cada persona al final tendrá que darle cuenta a Dios, y cada persona tiene que decidir si va a obedecer a Dios o no va a obedecerle. Usted yo no le puedo convencer, usted yo no le puedo sacar de la cabeza años de teología, años de entendimiento, años de experiencia de fe y tratar de imponerle lo que yo creo. No, simplemente yo le expongo lo que yo creo, simplemente yo le expongo en esta mañana las palabras de Dios. Usted decide, el Espíritu Santo es el único que puede convencerle hasta qué punto lo que estamos hablando viene del cielo o no. Así que siempre buscaremos seguir ese patrón en la palabra. Discúlpenme que me desvíe un poco del tema, pero ustedes saben, ya me conocen, somos así. Pero queremos analizar, queremos estudiar el texto. Y entonces dice aquí que yendo por el camino, ya estaba cerca de Damasco. Me imagino yo que estaba allá por la zona del norte de Israel. Estuvimos por esa zona y tenemos un video que ahora, en los últimos días se ha hecho bastante viral. Es un video viejo de cuando estuvimos en Israel, cuando estuvimos en la cueva de Cesarea de Filipo, que se conoce como las puertas del infierno. Y ese es otro video que se han creado tremendos debates allí, y muchos me han dicho: estás equivocado, y hasta me han dicho: arrepiéntete porque has dicho una falsa doctrina. Pero bueno, no quiero meterme en ese tema. Otro día vamos a tratar el tema de ese video que planteamos, del conflicto angelical que hubo en los tiempos antes del diluvio, todas esas cosas. Que les digo, eso fue simplemente para si hay alguno de acá en esta mañana que ha visto el video y que tuvo dudas sobre eso. Les aclaro, simplemente esto fue una introducción de algo llamativo, algo interesante que quisimos compartir para luego llegar al mensaje central de ese video, que era mostrar a Cristo como la roca en la cual está edificada su iglesia. Y ese era el mensaje central del video. No eran ni los ángeles caídos ni nada de esas cosas, pero la gente siempre se va por esos temas como que son más llamativos, como que son más explosivos. Y de hecho pienso que el video se hizo viral en cierto sentido por ese tema. Pero no era el propósito. Se los digo nada más para decirles que estábamos en esa zona, y esa muy posiblemente allí, área de Cesarea de Filipo, era el camino que pasaba rumbo a, muy posiblemente en esa cerca de fue que le sucede esto al apóstol, que no era el apóstol todavía, era simplemente Saulo de Tarso.
y tenemos un video muy interesante, Dios mediante, este fin de semana, que vamos a estar subiendo aproximadamente para allá, para el domingo en la tarde. Esté tanto sobre las 4 de la tarde debe estar saliendo este video nuevo de un lugar muy interesante que les vamos a mostrar, de lugares que nunca he visto ni a ver, o sí a ver, pero nunca he visto en ningún otro lugar. Entonces, bueno, dice, yendo, ya estaba cerca de Damasco y de momento repentinamente apareció una luz del cielo que lo rodeó y cayó en tierra. Luz. ¿Y por qué luz? ¿Por qué luz? ¿Por qué luz? ¿Por qué Dios no le habló solamente? ¿Por qué se le muestra luz? ¿Por qué? Porque Pablo, aunque era un hombre que tenía mucha fe, tenía mucho celo por Dios, tenía mucho celo por la palabra, pero estaba ciego espiritualmente. De hecho, pienso que hay un simbolismo, hay una enseñanza tremenda a través de estas cosas que le pasan a Pablo, que se queda ciego. Y era una forma de Dios mostrarle, tú tienes mucho celo por mí, tú tienes mucho celo por mi palabra, pero estás ciego. Y wow, eso tiene una enseñanza tremenda. ¿Cómo es posible que una persona que cree en Dios, una persona que cree en la Biblia, que cree en la palabra de Dios, y puede estar ciego al mismo tiempo, espiritualmente, y necesite luz para entender? Y me llama la atención que los discípulos que estuvieron con Jesús 3 años, usted lo lee en el Nuevo Testamento, y tantas cosas que habló Jesús, tantas cosas que hizo Jesús, y ellos no entendían nada. Jesús se puso muchas veces muy bravo con los discípulos porque no lo entendían. Recuerden cuando iban en la barca, navegando. Háganse la idea, estamos aquí a la orilla del mar. Algo parecido, así, muy parecido. Esta orilla me recuerda mucho porque es muy parecida al mar de Galilea en bien tempranito en la mañana. Y dice que iban discutiendo por el pan, que porque Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que estaba Jesús hablando de que ellos no trajeron pan para desayunar, cosas esas. Y Jesús se pone enojado con ellos y dice, pero ¿cómo ustedes van a estar discutiendo si yo me acabo de multiplicar los panes y los peces? Yo no estoy hablando de ese pan, estoy hablando de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Y así muchas veces el Señor se disgustaba porque ellos no entendían. Pero pasó algo, y es que después que vino el Espíritu Santo, podemos ver cómo el Espíritu Santo, aparte de que moró en ellos a partir de ese momento internamente, les dio vigor, les dio valentía, les dio poder para predicar la palabra con poder, también les iluminó. Porque es el Espíritu de Dios cuando penetra, cuando llena nuestro corazón, que nos ilumina, que abre los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la luz de Dios, para poder entender la verdad de Dios. Y es por eso, disculpe, vuelvo al punto anterior que estaba tratando. Yo no puedo convencerle ni a usted ni a nadie. Solamente el Espíritu de Dios es el único que puede convencer a las personas. Y por eso, antes de nosotros pararnos en esta cámara, hablar aquí, meditar en la palabra de Dios, que la tengo en el teléfono, porque eso es una aplicación que tiene la Biblia en el teléfono. Aquí me es muy incómodo tener la Biblia en mano, se me estropea. Pero cuando leemos la Biblia y la vamos a predicar, por eso le decimos, Señor, ayúdanos para que cuando hablemos sea tu Espíritu quien esté hablando a través de nosotros, y sea tu Espíritu quien esté tocando, y sea el único que es el único que a través de su palabra puede derribar fortalezas mentales, puede derribar pensamientos, ideas que la gente tiene preconcebidas. Yo he estado muchas veces predicando en lugares, hablando la palabra de Dios, y he visto el rostro de las personas como cuando la cara hacen así. Y no porque estén endemoniados. Bueno, ha habido casos que han estado endemoniados y no resisten escuchar la palabra de Dios, pero muchas veces hay gente que ha hecho así y mira la cara y es porque la palabra de Dios es como una espada que está penetrando en el corazón de esa persona y está cambiando y está destruyendo argumentos, está destruyendo fortalezas mentales que desde niño ha ido construyendo, que son contrarias a la palabra de Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Yo, no lo puedo hacer yo, pero lo puede hacer la palabra de Dios, lo puede hacer el Espíritu Santo cuando se mete en un corazón que se abre, que se rinde, que se somete a Dios. Que no está reverde, que no está sabio en su propia opinión. ¿Qué dice el proverbio? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a todos tus huesos. Y Pablo era un hombre sabio hasta ese momento en su propia opinión. Era un hombre que tenía celo por Dios, un hombre que creía en Dios, pero estaba ciego. Por eso le pedimos en esta mañana a Dios, y espero que usted también le esté pidiendo a Dios en este día: Señor, danos la luz de tu verdad, danos la luz de tu palabra, ayúdanos a entender. De hecho, yo les puedo confesar, hay tantas cosas en estos mismos viajes que nosotros hemos estado haciendo, donde he llegado a los lugares bíblicos, donde he visto a la gente de esa zona, que son muchas veces personas que ya no pertenecen ni tienen nada que ver con la gente que vivió allí en esos lugares, pero entiendo muchas veces, y el Espíritu de Dios abre mis ojos y puedo ver cosas que yo antes no veía, y conceptos inclusive dentro de mi propia fe cristiana que yo tenía han ido cambiando
en el tiempo, no porque la fe cambie ni porque Dios sea inmutable, Dios sea mutable, que diga, Dios es inmutable, no cambia, ni su palabra cambia, pero soy yo el que mis ojos se van abriendo, mi entendimiento va alcanzando madurez y mis ojos van viendo la luz que antes no veía. Y yo le pido a Dios que usted pueda, a la hora de leer la Biblia, usted pueda rendirse y poner a un lado su doctrina, sus dogmas, lo que le han enseñado, y deje que la palabra de Dios le hable y le revele la verdad de Dios, su espíritu le muestre el camino que es Cristo, amén. Pero que en ese Cristo haya luz suficiente, como le pasó con Pablo. Vio una luz del cielo. El propósito de Dios era iluminarlo, pero primero lo tiene que derribar al suelo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que derribar nuestro orgullo, tiene que derribar nuestro concepto, tiene que derribar nuestra altivez, a fin de mostrarnos su verdad, a fin de mostrarnos su luz. Si usted se cierra para Dios, entonces no va a poder ver esa luz. Si usted permanece terco, usted permanece rebelde, seguirá confundido. Y al final Dios lo tira al polvo. Porque al final todo aquel que vive en rebeldía terminará en el polvo. ¿Qué le pasó a Satanás? La linda y hermosa serpiente del Edén. Aquel animal que usó. Dios le dijo, te arrastrarás y comerás polvo. Y eso es lo que le pasa en cierto sentido a Pablo. Dice que lo cae en el suelo. Vamos al versículo que nos dice. Y entonces le rodeó el resplandor del cielo, y cayendo a tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y súper interesante, no quiero hacer énfasis en eso, porque ya lo vimos. Jesús le está diciendo a Pablo en otras palabras, tú estás persiguiendo a la iglesia, tú estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y eso es una palabra muy alentadora para aquellos cristianos que hoy en día sufren persecución. Ya sea persecución como las terribles que escuchamos que están sucediendo en África en estos momentos, o en otros países del Medio Oriente, contra misioneros, contra cristianos, que por llevar la palabra de Dios son perseguidos. Y en muchos lugares, no solamente, hace poco vi un predicador en New York que le cayeron a golpes por estar predicando. Es decir, aún aquí en este país, donde es un país mayormente que hay una gran población cristiana, una gran población que cree en Dios, y también hay persecución, porque quizás usted sea una persona que esté recibiendo persecución inclusive dentro de su propia familia. Jesús lo dijo, los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Y muchas veces todo aquel que quiera vivir, dijo Pablo luego cuando le escribe a Timoteo, piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y muchas veces cuando leemos este texto entonces de la palabra, es muy, muy alentador, porque nos dice, cuando te perseguían a ti, cuando te quieren hacer daño a ti, no es a ti, es al Señor. Jesús le decía a las mujeres que lloraban por él en Jerusalén, cuando él iba camino por la vida dolorosa, decía, mujeres, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque si del árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán del árbol seco? Pero es alentador saber que el Señor pone su cara por nosotros, que el Señor es el que está, que es a Dios a quien están tocando. Y entonces por eso le dice a Pablo, dura cosa te dar petadas contra el aguijón. Aunque aquellos que se oponen a la fe, aunque aquellos que respiran como Pablo hoy en día, amenazas contra la fe. Óigame, en estos últimos días, en este video que se ha hecho muy viral del último que subimos cuando estuvimos en el sitio de la Arará, ya que como es un tema muy popular de muchos, inclusive muchas fe comparten este mismo punto en muchas diferentes religiones del mundo, muchos han visto este video y ha llegado a muchas personas inconversas. Yo me alegro, este canal no es solamente para cristianos, nuestro objetivo principal es llegar a las personas que no tienen la luz de Dios, que puedan ver la luz de Dios, que puedan escuchar la palabra de Dios, pero he visto la reacción de mucha gente que lo he sentido, casi he podido sentir a través de los comentarios la respiración como la que tenía Pablo, de enojo, de odio, de rebeldía contra el Dios de la Biblia, contra el Dios de la palabra, y me han hecho ofensas, se han burlado, me ponen caritas así riéndose, me han dicho que soy un ridículo, que soy un loco, me han dicho de todo cuando he puesto este video. Pero ya eso pasó, ya eso pasó ya ha estado pasando durante 2000 siglos, pero que sepa esas personas que se enojan contra Dios, lo único que le pido a Dios es que un día les pueda pasar lo mismo que le sucedió a Pablo, que puedan ver la luz de Dios, para que su ceguera sea disipada y puedan ver la luz, puedan ver por qué hay tanto entusiasmo en estos videos, porque muchos me juzgan muchas veces y me dicen, ¿por qué te emocionas tanto? O no sé qué. Claro, ¿con qué me voy a emocionar? Como alguien que dijo en una ocasión, dice que le hablaban, se burlaban de él porque le decían el loco de Cristo, y se puso un cartel así grande delante que decía, yo soy el loco de Cristo, y un cartel por atrás que decía, ¿y tú loco de quién eres? Porque soy el loco de Cristo, porque en Cristo encuentro paz,
cuando estoy enfermo, cuando encuentro paz, cuando tengo problemas, encuentro a quién buscar, a quién puedo clamar, a quién puedo descargar mi alma. Hace unos días atrás estaba bien afligido, como les dije, por una enfermedad que azotó mi cuerpo y vine acá a la orilla de la playa y conversaba con Dios y descargaba mi corazón y le podía decir: oiga, qué privilegio ese. ¿Cómo no me voy a emocionar con el Dios que me da esperanza, que me sana, que me sanó, que hizo un milagro? ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar emocionado con Él? ¿Cómo no voy a estar emocionado con el Dios que me da esperanza, que le da sentido a mi vida? No soy como aquel que vive como vive este mundo. ¿De quién soy? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Esas son las 3 grandes preguntas que se hace toda esta humanidad. Pero cuando tienes a Dios en tu vida, tú sabes quién eres, tú sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Sabes que con la muerte inclusive no se acaba todo, porque este Dios, dice el Salmo, es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Cómo no voy a estar emocionado? ¿Cómo no voy a estar alegre? Pero hay mucha gente que está loca, emocionada, pero emocionada detrás de los vicios, emocionada detrás de caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y entonces, por eso Pablo se encuentra con Jesús, que le sale y interrumpe su camino. Y yo espero en esta mañana que Dios también esté hoy, a través de este video, a través de esta palabra, saliendo a tu camino, cualquiera sea tu camino, que esté torcido, que sea un camino que va camino a muerte, tú puedas hoy enderezar tus pasos. Dios puede enderezar tus pasos, Dios puede enderezar tus pies, tú puedas ver la luz de Dios en tu vida y puedas tomar rumbo y puedas acercarte nuevamente a Dios. Ahora, entonces le dice: yo soy Jesús. ¿Por qué pregunta? ¿Quién es este que me está llamando? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y el Jesús le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. El que da patada con un aguijón, quien se hace daño es él. Al aguijón, el aguijón ni se entera. Levántate y entra en la ciudad, porque al final Dios lo que quiere es levantarte. Dios no te tumba para dejarte caído. Dios te tumba para humillarte, para que te arrepientas. Y por eso, muchos también, una de las cosas que pasaba en el último video, yo hablaba acerca del juicio, que viene un juicio sobre este mundo, como vino en los días de Noé. Decían: loco, ¿cómo vas a hablar? Alguien me decía en un comentario: pero ¿por qué no hablas? Las cosas de Dios son amor, paz, lindo. ¿Cómo vas a hablar de juicio, de condenación? ¿Por qué le metes miedo a la gente? No, yo no soy quien le meto miedo a la gente. Lea el Nuevo Testamento, lea el Antiguo Testamento, pero lea el Nuevo Testamento, que ya es el Nuevo Pacto. Y va a ver que en el Nuevo Pacto, el pacto de la misericordia, el pacto del amor de Dios, nos dice que este mundo va a ser juzgado por fuego. Y que los elementos ardientes se van a hacer pedazos. Y que Dios va a condenar y Dios va a juzgar. Mire como lees el libro de Apocalipsis, que da terror cuando habla de los juicios, de las plagas que han de venir sobre este mundo, de las guerras, de los tormentos que han de venir sobre los pecadores. Dice que cuando llegue la venida de Cristo, dice que los impíos le pedirán a las piedras que se abran y que les permitan esconderse de la ira del Dios Todopoderoso. Porque Dios está irado, como lo estuvo en los días de Noé. Dios está irado con este mundo. Y viene la ira, viene el juicio. Pero yo no le puedo hablarle solamente del amor de Dios. Yo tengo que hablarle de la ira de Dios, del juicio de Dios. Para que cuando usted se humille, cuando usted se sienta caído, cuando usted se sienta perdido, entonces que usted clame y diga: Dios, ayúdame, sálvame, porque de qué el Cristo lo va a salvar. Un bombero, usted no puede llamar al equipo de los bomberos ahora. Yo no puedo llamar a los bomberos, y lo he dicho en otras ocasiones. Ahora, posiblemente me ponga una multa y me lleven preso si llamo ahora al 911 pidiendo a los bomberos. Yo no tengo ningún problema, yo estoy bien aquí. Yo llamo a los bomberos y me estoy ahogando. Si esto empieza a coger candela. Y así mismo, este mundo está a punto de coger candela. Este mundo está a punto de perecer en su ahogado, en su pecado. Y es por eso que tenemos un Salvador. Es por eso que la Biblia de eso es lo que habla. Asimismo, pues no tenía sentido un arca si no vendría un diluvio. Asimismo, no tiene sentido un Salvador si no hubiese un infierno, si no hubiese una condenación eterna, si no hubiesen juicios de Dios que han de caer sobre este mundo. No sabemos cuándo comenzarán, si comenzará en nuestra generación o de aquí a 1000 años más. No sabemos, pero va a pasar. Y no obstante, todo ser humano está establecido que muera y una vez el juicio. Todos tendremos que estar ante el juicio de Dios y darle cuenta por nuestra vida y por lo que hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Yo quisiera no tener que hablar de estas cosas y que nuestro canal pudiese ser más inclusivo, pudiéramos llegar a muchas más personas. No tuviésemos simplemente unas 10.000 suscripciones. No, podríamos tener millones quizás. Pero no es el objetivo. Discúlpenme de este canal, aunque si quiera ahora mismo pueda darle del like, si quiera ahora mismo desquítese de la suscripción, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto de Dios, no podemos dejar de ser fieles a la Escritura, a la palabra de Dios. Que viene un juicio y que como mismo Dios le dice a Pablo: levántate, pero no le puede decir levántate sin antes tirarlo por el piso.
Y asimismo no te puedo decir yo que hay misericordia, que hay una mano de amor de Dios que está aquí para levantarte, para restaurarte, para fortalecerte, a menos que te diga antes que en tu pecado morirás. Entonces, Dios lo levanta y le dice, vamos a ver, Uf, me fue el texto. Dice, dura cosas te da cosas contra el hijo. Entonces le dijo, levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Esto es muy propio de Dios. Dios no te da el mapa completo. No quieras. Nosotros los seres humanos queremos saberlo todo. De hecho, ahora, pues déjenme hablar rápido de un problemita que tenemos ahora en las iglesias modernas hoy en día. Hoy hay muchas iglesias hoy que se han convertido en centros de consulta espiritual del futuro. Es un escándalo, es algo terrible. Discúlpeme si usted pertenece o usted apoya esto, pero tengo que decir la verdad. Usted no está de acuerdo, no está de acuerdo conmigo, no hay problema. No esté de acuerdo conmigo. Pero tengo que decirle la verdad de Dios. Nos ha entrado a la iglesia un virus hoy en día. Es el virus de los famosos profetas hoy en día. Mire, bíblicamente, y vimos ya en el Nuevo Testamento y lo vamos a seguir viendo. En el Nuevo Testamento está vigente el don de profeta como un ministerio y está vigente el don de profecía. Eso yo sé que mucha gente que quiere, que ama la sana doctrina, que quiere, ¿cómo decirle? Que quiere preservar el evangelio, salen por aquí, por estos canales y le van a decir, ya hoy en día no existen los profetas, eso era el tiempo del Antiguo Testamento, era no sé qué. No es bíblico, no se dejen engañar, sí es bíblico. No es bíblico decir que no hay profetas hoy, sí hay profetas hoy. Ahora, lo que no son como lo que muchas veces nosotros en el internet, llamados profetas o llamados que tienen don de profecía, que lo que hacen es dar un espectáculo. Los profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eran profetas que primeramente conocían la Biblia. ¿Qué dice el profeta? El agua me está llegando aquí, la pared está creciendo. Tremendo. Yo no sé cuántos hayan conectado, pero no importa. Yo estoy emocionado y estoy hablándoles en esta mañana porque sé que ya sea que ustedes que me están viendo o otras personas luego quizás en la retransmisión van a ver este video, y es muy importante porque ahora el Espíritu de Dios me está inspirando. Hacía mucho tiempo que no hacía esta transmisión y hoy la estoy haciendo y estoy muy inspirado y voy a hacerla el tiempo que Dios quiera y el tiempo que usted me quiera acompañar, o si no, después regresa el video más tarde. Aunque de paso les digo, el video lo voy a tener montado nada más en la mañana, luego lo vamos a pasar y ahora sí prometo y lo voy a cumplir, eso sí lo prometo. Vamos a pasarlo a nuestro canal auxiliar que se llama Reglas de Fe, que es donde queremos dedicar el canal para hablar de estos temas a más profundidad, y entonces lo que es el canal de Rescate de lo Alto simplemente lo queremos dejar para lo que es los documentales, pero queremos temas más profundos de fe y demás, tratarlo en el otro canal, Reglas de Fe. Puede buscar así en YouTube, Reglas de Fe. No obstante, en la descripción de este video lo busca y ahí está el enlace para que usted vaya directo al canal y lo pueda ver. El video si es que no tiene tiempo ahora y tiene que irse y tiene que regresar luego más tarde y quiere verlo más tarde, va a estar disponible en este canal solamente en la mañana y luego lo vamos a pasar para Reglas de Fe. Busca en la descripción, ahí lo va a encontrar. Entonces, bueno, volviendo al punto, ¿dónde me queda? Hablando de los profetas. ¿Por qué? Porque me llama la atención esta hora que dice, el Señor le dice, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que debe hacer. Y hay mucha gente que hoy en día quiere conocer el futuro. Eso es muy peligroso. Uno de los pecados más graves que Dios condenó en el Antiguo Testamento fue el pecado de la adivinación. Los adivinos. De hecho, Saúl dice que uno de los grandes pecados que tuvo fue que por lo que acabó muerto completamente después, fue porque fue a consultar a una divina que él había, primero, cuando era un hombre de Dios, había mandado a exterminar a todos los adivinos que habían en Israel. Pero sin embargo después fue a Endor a buscar a una divina que le hablara acerca de su futuro. Y es un designio de la carne, la concupiscencia de querer saber el futuro. Pero en Dios las cosas no funcionan así. Dios revela el futuro, y cuando lo revela a través de sus profetas, ya sea del Antiguo Testamento como los profetas del Nuevo Testamento por el Espíritu, son profecías que primeramente les dije, el profeta o la persona que tiene el don de profecía primeramente tiene que conocer Biblia. Yo que hace poco escuché a un profeta muy famoso aquí de las redes, muy famoso, lo escuché en una predicación, ¿qué es lo que dice? Quiero saber, a ver si... Y lo escuché y estaba hablando precisamente de Pablo. Y dice, porque cuando Pablo estuvo en Asia, allí le estuvo predicando a los chinos. Y yo, pero este hombre está, ¿cómo que a los chinos en Asia? Cuando la Biblia habla de que Pablo estuvo en Asia, era Asia Menor, era una región que se llamaba así en el primer siglo, pero que pertenecía al Imperio Romano, en la actual Turquía, Asia Menor.
¿Cómo va a decir Pablo nunca estuvo en China? Es decir, que este hombre era un analfabeto bíblico, un analfabeto de la geografía bíblica, no conoce. Y la geografía bíblica es importante conocerla, al menos el ABC. No tiene que usar usted conocer todos los detalles de la geografía bíblica, pero por lo menos la mayoría de la Biblia tienen atrás un mapa que por lo menos tiene usted la idea del norte de Israel, donde queda el mar de Galilea, donde queda Jerusalén, las distancias que hay. Eso es básico. Si usted quiere aprender la palabra de Dios, usted quiere aprender Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Yo decía, pero este hombre, ¿cómo va a ser profeta si no sabe Biblia? ¿Qué decía el profeta Juan? El más grande profeta que ha existido, nos dijo Jesús. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad los caminos del Señor. Es decir, que Juan no se creía que venía con la última revelación, con algo fresco del cielo, nuevo y diferente a todo lo que los demás han dicho. ¡No! Juan venía a traer una profecía que encajaba dentro de todo el plan eterno de Dios. Quiero decirte, y hago énfasis en esto, Dios no tiene planes contigo. Dios tiene planes eternos y es por su misericordia que nos invita a ti y a mí a unirnos en sus planes. Por lo tanto, no hay profecías privadas para ti, con el propósito tuyo, sino la mayoría de las profecías en la Biblia están conectadas con el plan eterno de Dios. Y de hecho, los profetas que nos encontramos en el Nuevo Testamento, que ya les dije, creo que está el don de profecía, creo que está el don. Aquí nos encontramos a Agabo. ¿Qué dice Agabo? Es el único profeta que tenemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. ¿Qué dice Agabo? Preparen comida y mándenla, en otras palabras. Es decir, viene un hambre grande para Jerusalén. Y ahí los hermanos van y preparan comida y ayudan a los hermanos de Jerusalén. ¿Qué otra profecía? Cuando Pablo va camino a Jerusalén, le dice, allí te esperan prisiones, y el hombre, y coge el cinto de Pablo y dice, el hombre de quien es dueño este cinto, y se amarre las manos y los pies. Así mismo lo van a amarrar ahora cuando lleguen. Pero esas profecías estaban en relación, estaban en armonía con el plan eterno de Dios, con el mensaje de Pablo, que era llevar el evangelio hasta Roma y hasta el fin del mundo. Con ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. No eran profecías como muchas veces escuchamos hoy en día de esos llamados profetas. Viene un carro nuevo para ti y tu negocio va a prosperar y no sé qué, se ponen así la voz así fuerte para impresionar a la gente. Usted si es una gente sincera, si usted ama a Dios, sepa que discierna por la Biblia que esa profecía no viene de Dios, que esos son parlanchines, que esos son vendedores, comerciantes del evangelio, que no están hablando la verdad de Dios, sino que están hablando lo que viene de su propio corazón. Entonces, hay una fiebre, hay un mal que ha entrado en la iglesia moderna en estos tiempos y tiene que ver mucho con esto. Muchas iglesias del culto entero invitan, miramos hoy a un profeta, y entonces el culto todo está centrado, en vez de en la adoración a Dios, en vez de en ser bendecidos por la presencia de Dios, está en a ver qué pasa después que el profeta termine de predicar, a ver a cuánta gente le revela el futuro. Eso es adivinación aquí, ahora, mañana, o en España, en China, en Japón, en Cuba, en Estados Unidos, donde quiera que usted lo ponga. Eso es adivinación, eso es espíritu de adivinación que Pablo de hecho los reprendió y ordenó a aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación en Filipo, le dijo, sal de afuera en el nombre de Jesús. Así que no deje usted confundirse. El Dios de la Biblia, aunque revela el futuro, siempre que lo hace en armonía con su plan eterno, en armonía con su plan de redención, no por simplemente satisfacer la curiosidad carnal de un ser humano que quiere conocer el futuro. Porque lo que podemos ver en toda la Biblia, en el trato de Dios con Abraham, en el trato de Dios con Moisés, es que Dios le iba revelando las cosas poco a poco, un día a la vez. Hoy un poquito, pero mañana vas a ver, porque Dios no te daba el maná de mañana, no te lo garantizaba, para que siguieras viviendo por fe, para que siguieras en medio de la oscuridad de este mundo, de no conocer el futuro, tú supieras que Dios sí que conoce el futuro, te lleva de su mano y Él te va a sustentar, Él te va a guiar, y si confías en Él y si te guías por Él, el futuro será mejor, porque en sus manos, como dice el coro antiguo, Él tiene el futuro y con Él la vida vale la pena vivir. Ok, me detuve mucho en esto, pero era necesario porque después quizás hasta pueda hacer un corte de esta enseñanza y compartirla luego en un lugar más. Óigame, casi me tengo que tener que ir porque las olas están caminando y no quiero irme de aquí, estoy bien cómodo, pero bueno, ya casi vamos a terminar. Demos un minutico más. Ahora dice, y entonces dice que, ¿dónde nos quedamos? ¿En qué versículo? Dice, se te dirá lo que allí debes hacer. Y los hombres iban con él, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, porque la revelación solamente era para Pablo, era algo personal, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó
de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver ni comer, y 3 días donde no comió ni bebió. Entonces, dice que había un hombre allí. Nos vamos a tener que ir. Ya el agua está. Voy a aguantar un poquito más, a ver hasta cuándo. Déjame echar los pies bien para acá. Dice que había un hombre llamado Ananías. Estaba un varón llamado Ananías que vio. Espérese. Es que tengo la Biblia puesta con los textos están un poco oscuros y a veces me cuesta trabajo leer. Entonces dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Sí, así es como están los profetas de Dios, dispuestos a lo que Dios dice, no lo que ellos inventan. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Yo quería enderezar por la derecha el camino de este hombre que estaba torcido. Y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿Por qué aquí? Él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué lindo, Dios habla básicamente por su palabra. Pero miren, tenemos que estar abiertos a la revelación de Dios, porque Dios no está amarrado a la palabra, porque la palabra es la base de la revelación. Dios habla a través de visiones, Dios habla a través de profetas. Es bíblico, es neotestamentario, es sana doctrina pensar en esto. Dios le puede dar sueños, visiones. Pablo estaba allí, estuvo 3 días sin comer. Es interesante, 3 días de ayuno. Y en la Biblia vemos otros ejemplos de personas que estuvieron 3 días en ayuno. Y es tremendo el poder que tiene el ayuno y la oración. Y entonces, estando en ayuno, ve la visión de aquel varón llamado Ananías, discípulo del Señor, que viene y le pone las manos y él recibe la vista. Y entonces ahora viene Dios y se lo revela a Ananías y le dice que vaya. Y entonces dice que Ananías respondió, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos que están en Jerusalén, y aún cómo ha recibido de las autoridades las cartas para venir aquí y perseguirlo. Y entonces es cuando el Señor le dice, no, ve, porque a este yo lo he escogido para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán es necesario les padecer por mi nombre. Qué lindo, el llamado de Dios, qué tremendo es el llamado de Dios. El llamado de Dios, hoy en día, les decía hace poco, ponía un comentario en mi cuenta, en una de mis redes sociales, y decía, asignación. Esa es la palabra que está de moda en muchos púlpitos hoy en día. Eso no es bíblico. ¿Por qué toman palabras para hablar y predicar que no son bíblicas? Cuando la Biblia habla de llamado. Una asignación es algo que yo te puedo mandar a hacer a ti. Tú lo haces en base de tus capacidades y de tus talentos. Pero el llamado no. El llamado es algo que Dios hace a una persona que no depende de las capacidades que tenga, sino del poder de Dios que ha de usar a esa persona como un instrumento para su gloria. Y es siempre para su gloria. Y a Dios, cuando somos llamados por Dios para servirle, lo somos para glorificar a Dios, no para glorificarnos a nosotros. Y porque es Dios quien hace lo que hace a través de nosotros. No somos llamados a trabajar para Dios, somos llamados a dejar que Dios trabaje a través de nosotros. Y era el propósito que Dios tenía con Pablo. Inclusive le muestra aquí, quería mostrarle cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La vida cristiana, quiero que sepan, otros quizás te van a decir, no, esto es victoria, victoria, bendición, bendición, éxito, prosperidad y riqueza, pero no. Podemos ver, Jesús lo dijo, no, los enemigos del hombre serán los de vuestra casa, tendrán conflictos, tendrán que enfrentar inclusive hasta la muerte, si es necesario, por mi causa. Y Pablo le dice a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá su persecución. En todas sus cartas constantemente está diciendo que falta en nosotros muchas veces cumplir los padecimientos que faltan a Cristo. Cristo padeció en la cruz. Dice, todavía como somos su cuerpo, mientras estemos en esta tierra, vamos a tener muchos padecimientos. Y tenemos que en medio de esos padecimientos fortalecernos en fe, fortalecernos en Dios. Y dice, le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y entonces dice que fue Ananías, entró en la casa y poniendo las manos le dijo, hermano Saulo, ya lo trata de hermano. Él aceptó. Era un sinvergüenza que había estado ahí, para el mismo Ananías lo iba seguro a coger preso, lo iba a arrastrar, lo iba a llevar a Jerusalén y lo más posible que lo iba a apedrear. Pero sin embargo, así es la misericordia de Dios. Así es el amor de Dios, así es el perdón de Dios. Le dice, hermano Saulo, Jesús, el Señor Jesús, el Kyrios, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibas la vista, ves la luz de Dios, ves la gloria de Dios
y eres lleno del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo no hay salvación, no hay vida nueva, no hay nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento realmente, de lo que le dijo Jesús a Nicodemo, consiste en eso, en ser lleno del Espíritu Santo, en nacer del agua y del Espíritu. Y al momento en que le cayeron de los ojos como escamas, como las escamas de los pescados, le cayeron, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, no había comido durante 3 días, pero ahora come, ahora recobra fuerza. Me parece como parecido a lo que le pasa a Eliseo, que estaba deprimido, estaba tirado en el piso, y viene el ángel, le da comida y le dice: levántate, come, porque largo camino te resta. Ay, Dios mío, y era largo el camino que te daba a Pablo todavía por recorrer. Y entonces dice que estuvo Saulo ahí por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó ahí por algunos días. Ok, perfecto. Bueno, ya hemos terminado este pasaje, espero que le haya sido de bendición. Hemos hablado un poco de las ideas que hemos podido sacar de acá, de las enseñanzas, de situaciones prácticas para nuestra fe, para nuestro tiempo, y espero que le haya sido en esta mañana de bendición. Déjenme revisar un momentico a ver si tengo algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de ustedes, si es que todavía la transmisión está activa, porque estaba hablando mucho y no he prestado atención y no sé. Vamos a ver por acá. Vamos a ver si veo la transmisión todavía, si está. Vamos a ver cuántos hay por acá que permanecen todavía. Ok, perfecto. Ok, aquí está el hermano Roger. Dios le bendiga a Roger, Dios le bendiga a la hermana Elena, bueno, nuevamente al hermano Gustavo, Dios bendiga también hermano Gustavo, a los que me saludan, la hermana alguien me dice Patricio, el hermano Patricio Maldonado, desde Chile. Dios bendiga y llegue nuestro saludo hasta Chile en esta mañana. Qué bendición poder estar aquí en contacto con ustedes. Gracias por los que se han dado una vuelta, nos han acompañado en este tiempo de transmisión que hacía bastante rato ya que no estábamos por acá. Y hoy hemos tenido un tiempo muy largo, muy abundante, donde hemos estado hablando mucho acerca de la conversión de Pablo. Habíamos hablado un poquito antes, hace unos días atrás, de este pasaje, pero hoy quisimos abundar un poco más y ya terminarlo, que no lo habíamos terminado el otro día. Así que bueno, gracias por los que han estado un rato, por los que han pasado por aquí, nos han dejado sus saludos, sus comentarios. Gracias por los que han permanecido todo el tiempo. Yo sé que algunos también han estado todo el tiempo aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos de este tiempo de la mañana, y si Dios lo permite el lunes vamos a estar por acá otra vez, pero no le puedo prometer porque hay veces se me presentan contratiempos, se me presentan situaciones y se me hace imposible llegar hasta aquí. Pero si está por acá por YouTube sobre las 7:30 de la mañana, se da una vuelta por el canal, o si no, pone la campanita y YouTube le va a notificar cuando estemos en vivo y cuando aparezcamos por acá, por si tiene un chance y quiere acompañarnos en este tiempo. Muchas gracias por su apoyo, de verdad se lo agradezco en gran manera. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Vamos a orar un momentico y recuerden, el domingo, si Dios quiere, vamos a estar subiendo un nuevo video de Tras la Ruta de Pablo, apóstol de Gentiles. Vamos a orar. Gracias Dios, te damos por esta mañana una vez más. Gracias por estos hermanos que han compartido con nosotros este tiempo. Yo te pido que tú les bendigas, que tú les sustentes, que les des una mañana y un día bendecido por ti, lleno de tu gracia, y le des un fin de semana también exitoso y bendecido. A ti nos encomendamos, gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, en un nuevo video. Bendiciones.